Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Nora Alberreño Mendoza, Lili Joana Lagos Ariza, Laura Natalia Gutiérrez Granados y quien le habla, Julie Galeano Rivera. Actividad colaborativa, fase 3. Empezaremos hablándoles sobre distribución de probabilidad de student. La distribución de student es una distribución de probabilidad continua que se utiliza en pruebas estadísticas, particularmente cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar es desconocida. Un ejemplo de ello, entonces tenemos un entrenador de un equipo de baloncesto, le interesa saber si el tiempo promedio de los jugadores pasan entrenando cada semana ha cambiado. Basándose en eso, en los datos del año pasado, cada jugador entrenaba en promedio 10 horas a la semana. Este año solo podemos hablar con 5 jugadores para averiguar. Entonces tenemos la recolección de datos. Se le pregunta a 5 jugadores y se obtenieron los siguientes resultados. El primer jugador 12 horas, el segundo 9 horas, el tercero 14 horas, el cuarto 8 horas y el 5 11 horas. El objetivo de este ejercicio es determinar si el tiempo promedio de entrenamiento ha cambiado de las 10 horas al que se veía entrenando el año pasado. Primero calculamos la media de la muestra. Entonces, la media de la muestra es el promedio de los datos que se ha recogido. En este caso es el promedio de las horas que los 5 jugadores han entrenado esa semana. Sumamos todas las horas y las dividimos por el número de jugadores. Entonces, nos damos cuenta que nos da 10.8. Ahora calculamos la desviación estándar de la muestra y restamos la media de cada dato y la elevamos al cuadrado. Entonces empezamos con el primer jugador, que fueron 12. 12 menos 10.8 y lo elevamos a 2, nos da un resultado de 1.44. Y así sucesivamente con los datos de los siguientes jugadores. Sumamos estos valores y nos da 22.8. Dividimos por los grados de libertad los números de los jugadores y nos da 5.7. Luego sacamos la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Entonces, raíz cuadrada de 5.7 nos da 2.39 horas. La desviación estándar es 2.39 horas, lo que indica que en promedio las horas de entrenamiento de los jugadores varían aproximadamente 2.39 horas respecto al promedio de 10.8 horas. Y formulamos las hipótesis. Entonces, para determinar si ha habido un cambio significativo en el tiempo de entrenamiento, formulamos dos hipótesis. Entonces, hipótesis nula, que es el tiempo promedio de entrenamiento, que sigue siendo 10 horas. Y hipótesis alternativa, el tiempo promedio de entrenamiento que ha cambiado. Estamos utilizando una prueba de 2 colas porque queremos detectar cualquier cambio, ya sea un aumento o una disminución en el tiempo de entrenamiento. Determinamos los grados de libertad. Entonces, se define n-1 igual a 5 menos 1 igual a 4. Buscar el valor crítico de t. Entonces, para determinar un nivel de confianza del 95% y 4 grados de libertad, el valor crítico de t es aproximadamente más o menos 2.776. Para tomar una decisión, entonces, si el valor absoluto de nuestro t calculado es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Pero si el valor absoluto de t calculado es menor o igual que el valor crítico, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces la decisión es no rechazamos la hipótesis nula. Toca aquí.
Ah, la distribución de Poisson. Prieto afirma que la distribución de Poisson determina la probabilidad de ocurrencia de un resultado en el tiempo o en el espacio. Esto es medir la probabilidad de ocurrencia de un evento sobre un intervalo de tiempo o espacio definido. Características. Los eventos ocurren de manera aleatoria en un intervalo de tiempo o espacio y el número de eventos es un intervalo no afecta a los de otros intervalos. 2. Los eventos ocurren con poca frecuencia en comparación con su no ocurrencia. La probabilidad de que ocurra un evento es un intervalo pequeño en una proporcional al tamaño de dicho intervalo. 3. La probabilidad de que ocurran varios eventos en un intervalo muy pequeño es prácticamente nula. Esta distribución es una aproximación a la binomial, binomial cuando la probabilidad es baja y el número de ensayos es grande. Fórmula de distribución de Poisson. Vemos la fórmula Px, Pk, X, X elevado a K, E menos X sobre K. Y es el número promedio de eventos en el intervalo. E es la base del logaritmo natural. K es la factorial de Q. Ejemplo o problema para resolver. Supongamos que en una central de llamadas en promedio llegan 3 llamadas por minuto. Queremos calcular la probabilidad de que en un minuto dado lleguen exactamente 5 llamadas. Identificar los parámetros. Tasa promedio, Y-3 llamadas por minuto, número de eventos, Q igual a 5 llamadas. 12. Aplicar la fórmula de Poisson. Acá podemos ver la fórmula que es P en paréntesis 5 punto y coma 3 igual a 3,5 por E menos 3 sobre 5. Calcular paso a paso. Calculemos 3 sobre 3,5 es igual a 243. Calculemos E menos 3, que es igual a 0,04919. Calculemos 5, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120. Sustituimos los valores en la fórmula. Acá podemos ver la sustitución de los valores en cada fórmula. Y la interpretación del resultado, que es la probabilidad de que lleguen exactamente 5 llamadas en un minuto en aproximadamente 10,09%. Gracias. Hola, soy Laura Gutiérrez. Ahora vamos a hablar sobre la distribución de probabilidad chi cuadrada. La prueba del chi cuadrado es un procedimiento estadístico que se utiliza básicamente para evaluar la asociación entre dos variables que son categóricas y que pues se van a ver en una tabla de contingencia. Hay unos elementos claves en términos técnicos, llamémoslo así, para poder entenderlo. Lo primero es una hipótesis, se plantea una hipótesis nula que indica que no hay asociación entre las variables y una hipótesis alternativa que sugiere que va a existir como una asociación entre las variables. Luego se va a hacer un cálculo estadístico donde se aplica una fórmula específica que vamos a ver más adelante en el ejemplo que planteo para mostrarles la utilidad de esta prueba. Y también tenemos grados de libertad, que lo que se hace es determinarlos también con otra fórmula completamente distinta. Luego también tenemos una distribución donde tenemos que un valor que va a ser calculado de x cuadrado se compara con un valor que es crítico de la distribución chi cuadrado con unos grados de libertad correspondientes para determinar si se rechaza esa hipótesis nula que uno plantea al inicio.
Se utilizan análisis de datos para estudiar relaciones entre variables cualitativas, en la validación de modelos teóricos y en el análisis de encuestas, entre otras, y se asume que las observaciones son independientes, que las frecuencias esperadas son suficientes, porque generalmente se requieren frecuencias esperadas de al menos 5 en cada celda y que los datos son categóricos. Es fundamental para la estadística inferencial y proporciona una base para inferencias sobre poblaciones a partir de muestras. El ejemplo planteado es que en una ciudad se quiere evaluar si el color del auto está relacionado con la probabilidad de que el auto haya estado involucrado en un accidente y se selecciona una muestra de 200 autos y se clasifica según el color y si han estado o no involucrados en un accidente. Ahora, ¿qué se hace? Comparar el valor de chi cuadrado con el valor crítico. Entonces, pues buscamos el valor crítico para el df igual a 2 y un nivel de significancia que va a ser de 0.05. El valor crítico es de aproximadamente 5.991. Dado que lo que nosotros obtuvimos con los cálculos anteriores fue 4.592, eso es menor que 5.991. Así que el valor crítico de x al cuadrado es aproximadamente 5.991. No se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no haya evidencia suficiente para poder afirmar que el color del auto me vaya a influir directamente o de forma significativa en la probabilidad de estar involucrado en un accidente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lili Lagos y en esta ocasión estaré exponiendo acerca de la distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es un modelo de probabilidad que describe la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en una muestra extraída sin reemplazo de una población finita que contiene un número determinado de éxitos y fracasos. Es útil en situaciones donde se seleccionan elementos un conjunto sin volver a poner los elementos seleccionados. Parámetros de distribución hipergeométrica. N, tamaño total de la población. K, número total que existe en la población. Y N, tamaño de la muestra o número de elementos seleccionados. Función de la probabilidad. Psx igual a K es la probabilidad de obtener exactamente K número de muestras. K es el número de las formas de elegir K éxitos de K. N menos K es el número de formas de elegir N menos K fracasos en los que N y K fracasos. N es el número total de formas de elegir N elementos de una población total N. Ejemplo. Supongamos que una tienda tiene 10 televisores, de los cuales 4 están defectuosos y 6 no lo están. Un cliente compra 3 televisores al azar. Queremos saber cuál es la probabilidad de que el cliente compre exactamente 2 televisores defectuosos. Tamaño de la población serían 10 televisores. Número de éxitos de la población, 4 televisores defectuosos. Tamaño de la muestra, 3 televisores comprados. Número de éxitos de la muestra K, 2 televisores defectuosos comprados. Solución. La probabilidad de que el cliente compre exactamente 2 televisores defectuosos es 0.3 o 30%. Este ejemplo ilustra cómo se aplica la distribución hipergeométrica a un problema real, sin